a pacientes cardiópatas, pacientes que tengan enfermedades vasculares, es preferible evitar el uso de isoflurano. ¿Por qué? Porque las arterias que están afectadas por patología no pueden responder de forma satisfactoria a ese robo de flujo que van a desencadenar las que están bien inervadas y tienen buena respuesta fisiológica. Seguimos. Buen día, profe. ¿Qué significa eso de CAM mayor a 1,5 que altera la regulación cerebral? ¿Y qué significa que el alotano amortigua la autorregulación? Ese es un concepto de fisiología. Básicamente lo que decimos es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos... esperen que voy a poner de nuevo la pluma. Bien. Nosotros cuando tenemos en el cerebro el flujo sanguíneo cerebral, ese flujo sanguíneo es capaz de mantenerse constante y dentro de valores normales entre determinadas presiones arteriales medias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene 60 de media o 130 de media, el flujo cerebral se va a mantener dentro de rangos normales porque el cerebro tiene la capacidad de ir regulando el flujo cerebral en una franja de presiones establecidas. Cuando esa presión se excede o el paciente se hipotensa más de lo que debería y sale de esta curva o de esta zona de autorregulación, se van a producir cambios en la circulación cerebral para vasoconstricción o para vasodilatación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el alotano y el sebo en este caso, a CAMs altas, altera la regulación, quiere decir que pueden modificar para un lado o para el otro la curva, digamos, la zona. Generalmente se altera en contra del paciente. ¿Qué quiere decir? Que lo volvés susceptible a mayores eventos isquémicos. Pero, obviamente, uno no usa CAMs tan altas. No usamos CAM de 2 nosotros, usamos CAM de 1. 0,5 a veces, dependiendo si tenemos o no coadyuvancia, ¿sí? Entonces, la autorregulación está determinada por ese rango de presiones. Si le pongo sevoflurano, puede ser que nosotros corramos esa zona de autorregulación y, por ejemplo, en anestesia, nosotros tenemos un punto de corte que lo mantenemos siempre, según los papers y las recomendaciones, que más o menos es 65. Nosotros sabemos que 65 es nuestro límite inferior donde deberíamos trabajar para asegurar una buena perfusión cerebral. Porque se demostró que menos de 65 ya trae problemas. Tener menos de 65 un ratito no pasa nada, porque lo van a ver en quirófano, pero idealmente siempre tendríamos que estar en 65 o más. Y obviamente las crisis hipertensivas tendríamos que evitar que llegue a 130, 140, la media. Siempre acuérdense la media. ¿Sí? ¿Se entendió? No me habla nadie. A ver si me escribió alguien. Sí, perfecto. Bueno, una sola. ¿Me están escuchando dos? ¿Cómo puede ser este suceso? Bien, seguimos. Hola, profe. Esta me costó entenderla. Pero creo que vamos a llegar a un concepto en común. A ver, dice, hola, profe. La parte de factores que disminuyen y aumentan la CAM entendí toda la explicación, pero me quedó una sola duda. En el cuadro que vimos, por ejemplo, donde dice disminuye la CAM, que calculo que es este que está acá, que estoy mostrando en la diapositiva, dice, ¿es el paciente que disminuye la CAM o es el médico que tiene que disminuir? Porque si es el paciente quien disminuye, entonces ¿no debería el médico aumentarle? Es decir, ¿quién disminuye la CAM? ¿El paciente o el anestesiólogo? Bueno, la cosa es así. La CAM es un concepto. El concepto de CAM, que está directamente relacionado a la potencia anestésica, depende exclusivamente del paciente, ¿sí?
es la situación clínica del paciente, lo que consume el paciente, lo que le doy al paciente o el estado en el que está el paciente, quien va a tener injerencia en cómo se va a modificar su sensibilidad hacia los agentes anestésicos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con anemia, yo, anestesiólogo, no quiere decir que le tengo que dar más anestésico para dormirlo. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un factor que disminuye la CAM. Quiere decir que en un paciente anémico, como yo ya voy a tener menos sangre, voy a necesitar menos sevoflurano para dormirlo. Idealmente nosotros deberíamos tener esto en cuenta y ajustarlo siempre al paciente. No es lo mismo dormir a un paciente con 14 de hemoglobina que dormir a un paciente con 5 de hemoglobina. Este paciente va a ser mucho más frágil, ¿sí? No es lo mismo dormir a un paciente que yo le hago MIDA o que le hago FENTA a dormir a un paciente que no le hice ninguna premedicación. ¿Por qué? Porque el opioide y la benzodiazepina va a disminuir la CAM porque aumenta la potencia, entonces voy a necesitar menos concentraciones de sebo. Idealmente uno como anestesiólogo lo ajusta al paciente. Un paciente que es muy, muy longevo, anciano, vamos a ver que con 0,8 en la que abrimos el vaporizador a 0,8 el paciente está dormidísimo y si le ponemos bis es muy probable que esté en un plano profundo de bis, ¿sí? Pero el concepto que quiero que se lleven es que lo que disminuye o altera la CAM es el estado del paciente y lo que yo le doy al paciente. Yo como anestesiólogo no puedo tener injerencia en si le aumento o le bajo la CAM, porque los estados clínicos son los que van a determinar cuánto necesita mi paciente y yo lo voy a adaptar en cuanto yo le voy a entregar. Pero lo que me lo determina es el estado clínico del paciente. ¿Te entendió? Sí, sí. Entonces, si yo les digo que tengo que dormir a un nene, el nene de por sí a edades tempranas aumenta la CAM porque disminuye la potencia. Entonces, yo como anestesiólogo, sabiendo que los nenes tienen una disminución en la potencia de los agentes anestésicos, ¿qué hago? Aumento, por ejemplo, a 2,5